días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver cuáles son las reglas que voy a usar para nombrar cada uno de mis compuestos químicos. Esta información les va a ser muy útil para todos los ejercicios y para todos los nombres que nosotros vamos a estar manejando en los diversos compuestos químicos. Así que les pido que pongan mucha atención a cada una de las indicaciones que vamos a dar. Pero como todas las clases, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración y damos comienzo a nuestra clase. Señor, nos ponemos ante ti para darte gracias por todas las bendiciones de los que has colmado cada uno de nuestros días. Te damos gracias infinitas por tu misericordia y por todas esas bendiciones inmerecidas que nos das. Te pedimos que nos ayudes a obrar según tu voluntad. Amén. Vamos a empezar a ver cuál va a ser mi nomenclatura de mis compuestos binarios. ¿Qué van a ser mis compuestos binarios? Van a ser aquellos que están compuestos por dos tipos de elementos diferentes. Los primeros que vamos a nombrar van a ser mis óxidos metálicos. ¿Cómo van a estar conformados mis óxidos metálicos? Estos van a estar conformados por el oxígeno, trabajando con una valencia de número de oxidación -2, más un metal. Estos compuestos que utilizan el sistema Stock van a ser la combinación de oxígeno con un número de oxidación -2, como ya lo mencionamos, y un metal. Se va a escribir primero la palabra óxido, seguida por la preposición de, con el nombre del metal, y al final el número del metal si es que usa más de un número de oxidación. Es decir, voy a poner óxido, mi metal, y su número de oxidación según sea el caso. Por ejemplo, en el sodio va a utilizar un número de oxidación +1. Este se va a combinar con el oxígeno, entonces se va a formar mi siguiente compuesto, Na2, porque recordemos que mis números de oxidación se van a cruzar y me va a quedar Na2O, el cual voy a nombrar óxido de, y el nombre de mi metal que es sodio, óxido de sodio. Vamos a tener claro que si el metal va a utilizar un número de oxidación que va a ser múltiplo de -2, la fórmula química se va a simplificar. Por ejemplo, si el plomo utiliza un número de oxidación -4 y se combina del oxígeno que va a utilizar -2, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a tener óxido de plomo, recordemos que vamos a intercambiar mis números de oxidación, por lo tanto, el oxígeno va a quedar con el 4 del plomo y el plomo con el 2. El 2 y el 4 son múltiplos, por los cuales yo los voy a simplificar matemáticamente, quedándome PbO2. Y si nos damos cuenta, ponemos el número romano del número de oxidación que yo estoy ocupando de mi metal. Para mis óxidos no metálicos es cuando yo voy a trabajar con mi oxígeno nuevamente con valencia -2 más mi no metal. En los compuestos que utilizan sistema estequiométrico usando esta combinación de oxígeno con número de oxidación -2 y un no metal, vamos a escribir primero el prefijo que aparezca en el oxígeno, seguido de la palabra óxido y la preposición de con el prefijo del no metal y el nombre, de la siguiente manera. Primero voy a utilizar el prefijo del óxido, voy a escribir la palabra óxido de, el prefijo de mi metal y el nombre de mi metal. Vamos a ver, por ejemplo, el cloro cuando se combina con el oxígeno y va a formar este compuesto. Yo voy a poner hepta, ¿por qué? Porque estoy trabajando con 7, un número 7, que es heptaóxido. Recordemos que ya anteriormente vimos nuestros prefijos para mi número de átomos. Entonces va a ser heptaóxido de, ahora mi prefijo de 2 y cloro. Y este va a ser el nombre de mi compuesto óxido no metálico. Heptaóxido de dicloro. Vamos a hablar ahora de los compuestos no metales. Estos van a ser cuando vamos a trabajar con un radical simple más un no metal. Estos compuestos van a utilizar el sistema estequiométrico y van a combinar algún radical simple y un no metal.
Se va a deber escribir primero el prefijo que aparezca en el radical simple, seguido por el nombre del radical y la preposición de con el prefijo del no metal y el nombre del no metal. Entonces, yo voy a ver que voy a poner primero mi prefijo del radical, mi nombre del radical, mi prefijo del no metal y mi nombre del no metal. ¿Cuáles van a ser mis prefijos? Perdón, mis nombres de mis radicales. Yo voy a tener una lista de radicales, la cual va a ser la siguiente. Esta va a ser mi lista de radicales y los números de oxidación con los que voy a trabajar. Cuando sea del flúor, yo lo voy a llamar fluoruro. Cuando sea hidrógeno, voy a llamarlo hidruro. Cuando sea un cloro, lo voy a llamar cloruro. Con bromo, bromuro y con un yoduro. Y todos estos van a tener una valencia de -1 porque están trabajando como radicales. Voy a tener también mis radicales sulfuro y selenuro, los cuales van a trabajar con una valencia -2 y nitruro, fosfuro y carburo con 3 y -3 y -4 respectivamente. Estos son los nombres de los radicales a los cuales yo les voy a poner dentro de mi estructura, de mi nomenclatura. Depende del número de radicales que tengamos, va a ser su prefijo, al igual que el número de no metales con su prefijo correspondiente. Voy a tener también compuestos que se van a llamar sales binarias. Estas van a estar compuestas por un metal más un radical simple. En este se va a tener que escribir primero el nombre del radical simple seguido por la preposición de con el nombre del metal y al final el número del metal si usa más de un número de oxidación. Entonces yo voy a tener mi siguiente fórmula para escribir mi nombre. Yo voy a poner primero mi nombre de mi radical, voy a escribir D y mi nombre de mi metal. Si el metal va a tener más de un número de oxidación, nuevamente vamos a colocar entre paréntesis el número, en números romanos, el número de oxidación que está usando este metal. Por ejemplo, si yo tengo el cloro que utiliza solo el número de oxidación -1, dado que es mi radical, y se va a combinar con el sodio, que es mi metal, el cual va a tener un valor de oxidación de +1. Por lo tanto, yo voy a formar este compuesto. Aquí es 1 y 1, entonces no lo voy a poner y lo voy a nombrar con el nombre de mi radical, que es cloruro, de mi nombre de metal, sodio, teniendo el compuesto cloruro de sodio. Cuando el compuesto tiene más de un número de oxidación, vamos a tener que recordar que debemos colocarlo en números romanos, el número de oxidación que esté utilizando. Como por ejemplo, si yo combino el cromo con el sulfuro, yo voy a tener esto. El cromo está trabajando con una valencia 6, el sulfuro 2. Mi fórmula principal me quedaría de esta manera. Cromo 2, S6. Si yo lo simplifico matemáticamente, les puedo sacar mitad dándome CRS3. Entonces, voy a poner primero el nombre de mi radical, que es sulfuro, mi preposición de, mi nombre de mi metal cromo y el número de oxidación con el que está trabajando en números romanos, quedándome como sulfuro de cromo 6. Mis hidruros, estos van a estar formados por un metal y un hidrógeno trabajando con valencia -1. Estos compuestos van a utilizar lo que es el sistema Stock, que es en donde voy a tener una combinación de hidrógeno utilizando un número de oxidación -1 y un metal. En este tipo de compuestos vamos a escribir primero hidruro, seguido por la preposición de con el nombre del metal y al final el número del metal si está usando algún número de oxidación, en caso de que tenga más números de oxidación. Por ejemplo, yo voy a tener mis siguientes compuestos.
tengo mi litio y tengo mi hidrógeno, entonces yo lo llamaré hidruro de litio. Aquí tengo mi calcio y mi hidrógeno, voy a llamarlo hidruro de calcio. Tengo mi níquel y mi hidrógeno, yo voy a llamarlo hidruro de níquel. En este caso, el níquel está trabajando con una valencia de +3. Por lo tanto, yo voy a agregar entre paréntesis en números romanos el número de oxidación con el que trabaja mi níquel, por lo cual mi compuesto es hidruro de níquel 3. Van a existir varios hidruros que no van a seguir el formato del sistema Stock, como por ejemplo tenemos al amoníaco, a la stevia, a la fosfina, a la arsenina o a la bismutina. Por último voy a hablar de mis hidrácidos. ¿Cómo van a estar conformados mis hidrácidos? Mis hidrácidos van a estar conformados por mi hidrógeno con valencia +1 y mi radical simple. Estos van a ser compuestos que no se van a regir por ningún sistema de nomenclatura y van a resultar de la combinación del hidrógeno, cuyo número de oxidación es +1, y un radical simple que complementa la parte electronegativa del compuesto. Para nombrar los compuestos, nosotros debemos de tomar en cuenta que a nivel atmosférico se van a encontrar en estado gaseoso, pero a nivel laboratorio se van a encontrar en estado acuoso, que es una sustancia diluida en agua. Por lo tanto, yo voy a tener dos formas de nombrarlos de acuerdo a su estado. Cuando estén en estado gaseoso, yo voy a nombrar mi radical, voy a añadir la preposición de y la palabra hidrógeno. Y cuando están en estado acuoso, yo voy a anotar la palabra ácido, el nombre del radical y voy a cambiar lo que es mi terminación uro por mi terminación hídrico. Por lo tanto, yo voy a ver el siguiente ejemplo. Si yo tengo HCl en estado acuoso, yo le voy a poner ácido y en vez de que sea un cloruro, le voy a cambiar el uro por hídrico, teniendo ácido clorhídrico. En cambio, si lo tengo en estado gaseoso, voy a poner el nombre del radical, que es cloruro, y le voy a poner de hidrógeno. Entonces lo tendría cloruro de hidrógeno. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Si hay alguna duda sobre cómo nombrar algún compuesto, con mucho gusto me lo pueden preguntar y trataré de respondérselos a la brevedad. Esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en nuestra próxima sesión.